Muy buenas gente, bienvenido a un nuevo vídeo sobre Multiversus. Esta vamos a hablar sobre los modos de juego que tenía el juego, que sería el 1 vs 1, 2 vs 2, todos contra todos y un modo ahí secreto de Space Jam, ¿no? Bueno, básicamente vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada uno. Y si veremos modos de nuevo juego en el regreso del juego, ¿no? Que yo, como siempre les digo, pienso que es en marzo. Me puedo equivocar, pero espero equivocarme para bien, o sea que salga antes. Pero bueno, si quieren saber por qué pienso que el juego sale en mayo, perdón, en marzo, les dejo un vídeo por aquí. Y nada, empezamos. A mí particularmente me gusta muchísimo más el 1 vs 1. ¿Por qué? Porque es mucho más estético, mucho más visual, mucho más fácil seguir el combate. Jugablemente me gusta más jugar, valga la redundancia, ¿no? Y se ven más los combos, se luce más. El 2 vs 2 podría ser más divertido. Ahí ya es tema si te gusta más jugablemente y tal. Por el tema de jugar con un amigo, ¿no? Que es un factor muy importante, factor social. Y yo en mi caso que hago stream, pues, solía jugar con viewers, con suscriptores y cosas así. Entonces es muy interesante eso. De un punto de vista un poco más competitivo, también pienso que se luce más el 1 vs 1. El 2 vs 2 da muchos problemas, o sea, en el tema de que depende de otra persona, ¿no? Entonces tú te anotas a un torneo. Yo organizo un torneo, tú te anotas con un amigo y a la hora del torneo, el día del torneo tu amigo no está y tú te quedas en la nada, ¿no? Porque depende de otra persona. Entonces es un factor muy a tener en cuenta los torneos 2 vs 2. Y el primer torneo que fue oficial, cuando iba a salir el juego en el Evo, fue 2 vs 2 y daba muchos problemas. Tardaban como 15 minutos ahí entre que banear perks y cosas así, era muy random. Hay que ver cómo enfocan eso esta vez, a ver si reworkean cosas sobre el tema de las perks. No creo que quiten las perks, algo que ya está en el juego, pero a ver cómo hacen, ¿no? O al menos que en el torneo no haya bans o cosas así. Otro punto, el todo contra todo está bien. Yo literalmente jugué como 3 partidas, recuerdo. Está bastante bien para hacer de las misiones diarias y tal. Pero no jugué mucho. El 2 vs 2 sí jugué bastante. Y sobre todo el juego te invita a que juegues el 2 vs 2. Porque las misiones diarias son 2 vs 2. Muchas misiones de temporada son 2 vs 2. Yo por mi parte, a partir de un punto dije, a mí me gustaba 1 vs 1. Empecé a jugar solo 1 vs 1. Y otro problema a tener en cuenta es cuando hay más modos de juegos. Normalmente los juegos tienden a tardar más, ¿no? En partida. Cuando el juego le va bien es genial porque más modos de juego, la gente está jugando, está contenta. Pero si el juego le está yendo mal, es muy duro, ¿no? Por ejemplo, a Overwatch, supongo que conocen ese juego, un hero shooter de Blizzard. Cuando empezó su declive, ahí poquito antes de la pandemia, el juego tenía literalmente 8 o 10 modos de juego en arcade, más las partidas normales y las rankeds. Y era 15 minutos, media hora buscar partida, cosas así. Y en Multiversus, cuando tardaba 3-5 minutos, empezaban a meter bots. No hay nadie que quiere jugar con bots. Entonces, si el juego le está yendo increíble, es bueno tener más modos, pero hace que dificulte el encontrar partida, ¿no? Porque cada persona está buscando diferentes modos, ¿no? Alguna vez gente así pidió 3 vs 3. No lo veo imposible, a mí no me gustaría, pero como digo, si el juego le va bien y otra gente lo quiere jugar, está bien, es un añadido. Pero como le dije, es más buscar partida, más separar a la gente que está jugando, ¿no? El de Space Jam probé poco. El modo ese era muy raro, ¿no? Que te daba como poderes y tenía que encestar y tal. Era un quilombo. Pero era original, la verdad. Y el mapa era muy bonito. A ver si lo arreglan. Está bugadísimo. A lo mejor me gustaría que le den... Para los casual que jueguen ese y el todo contra todo, ya está. Porque tienen que tener en cuenta también que hay partidas normales. O sea, 1 vs 1 normal, 2 vs 2. Y también hay rankings, ¿no? Entonces ahí se separa ya de por sí la gente. Pero bueno, modo de juego nuevo, no me sorprendería ver un 3 vs 3 o algo así. El modo aventura no creo que llegue al juego de inicio. De hecho, para mí es como pérdida de tiempo, ¿no? Porque realmente esos modos jugás un día y nunca más lo tocas. Y es un buen añadido, pero cuando el juego esté bien, no al inicio. Porque eso gasta mucho recursos en hacerse la historia, para que luego la gente termine jugando Ranked y 1 vs 1, ¿no? Entonces prefiero que dediquen ese tiempo a hacer buenos personajes para el regreso del juego. Y ya cuando el juego le esté yendo bien, que vayan metiendo los capítulos de la historia, ¿no?
Pero bueno, también podría verse algún modo aventura, algún capítulo 1 o algo así. No me sorprendería, es algo que ellos ya habían dicho que iban a meter. Y tienen que explicar también de cómo pasa el multiverso, ¿no? De eso, de cómo pasa el multiversus. De por qué Batman está con Shaggy y tal. Entonces, no es una locura ver el modo aventura al inicio del juego. Yo no creo que salga con el modo aventura, pero bueno, díganme ustedes en los comentarios ahí. Y un modo así que se me ocurra, la verdad que no tengo. Yo estoy muy contento con el nuevo versus 1 sobre todo. Solo quiero más personajes y sobre todo más mapas. Los mapas dan muchísimo juego, muchísima vida a las partidas. Porque bueno, yo por ejemplo, ponerle que juego Batman, pero puedo jugar en muchísimos mapas diferentes, ¿no? Entonces los mapas es mucho contenido porque independientemente de la gente que tenga un main o otro, va a jugar en muchísimos lugares diferentes, ¿no? La gente juega muchísimas partidas, entonces tener más mapas lo hace como un poquito más fresco. Y hace que te canses menos, ¿no? Y así la gente está contenta y le mete skins y cositas al juego, se compra y tal, porque está cómoda, ¿no? Así que espero ver más mapas en el juego. Hay una infinidad de IPs impresionantes para meter mapas y tal. Dígame usted alguno ahí. Yo quiero Ciudad de Saltadilla. Algún mapa de Primal o Samurai Jack me encantaría. Díganme en los comentarios ustedes qué mapa se le ocurre. Y poquito más. Espero les guste el vídeo. Suscríbanse, gente, que veo que poquito se suscriben y los vídeos están teniendo mucha visita. Así que gracias a los que ven los vídeos completos, sobre todo, los que están hasta aquí. Muchísimas gracias. Pónganme Jack en el chat si vieron todo el vídeo. Y nos vemos en un siguiente para más de Multiversus. Recuerden que estamos en directo todas las noches aquí. Que de hecho esto no se ve casi nada, pero bueno. Estamos todas las noches haciendo directos. Próximamente vamos a estar en YouTube, así que espero verlos también por aquí a los que no me siguen en esta plataforma. Se vienen próximamente directo a YouTube. Los Multiversus Tag también los voy a hacer por aquí, así que vayan suscribiéndose. Y ya voy a estar visitando por la pestaña comunidad de YouTube. Chau, chau. Gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente.